Quisiera entenderle, doctor, cuando usted me dice de que no es para alarmarse de tal manera, pero también hay que tomar las precauciones precisas. Sí, porque no sabemos, mire, hay una, aunque afirmemos algunas cosas, siempre hay cierto nivel de incertidumbre. En realidad no se conoce mucho, científicamente hablando, de estas epidemias. Yo diría que sería hasta incluso un poco muy sobreexigente, digamos así, pedirle a un país como el nuestro que esté totalmente preparado para afrontar una pandemia de estas. Gripe tremenda, y así están muchos, he conocido de muchas personas, pero ¿cómo saber diferenciar entre una gripe normal, como lo decimos que es lo cotidiano en una época de transición hacia el invierno, con una gripe de esta naturaleza? La primera situación que da lugar a confusiones es entender que existen dos enfermedades que con frecuencia las personas tienden a confundir y que son cosas diferentes. Me estoy refiriendo entonces al resfriado común y a la influenza o gripe. Entonces, el resfriado común es un problema que no pasa de congestión nasal, dolor de garganta, un poco de tos, pero que nunca se acompaña de tos. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que el resfriado común no es gripe ni influenza, no debe ser llamado de la misma manera. El hecho solo de estar estornudando, de tener congestión nasal, no significa que estemos ante un cuadro de gripe. Y la otra cosa que es importante y tenemos que establecer en este momento: el nuevo virus, H1N1, influenza A, está ejerciendo una presión biológica tan importante que, en mi opinión, ya desplazó por completo los virus causantes de la llamada influenza o gripe estacional. Y valga la pena aclararle al público que influenza o gripe son dos términos diferentes para la misma enfermedad. En todo caso, estas nuevas autoridades, teniendo esa desventaja de estar recién nombrados en el cargo y están conociendo la estructura propia de cómo está el aparato de salud de nuestro país. Bueno, eso es indudable y sucedería en cualquier parte del mundo. Afortunadamente yo debo comentar que a consecuencia de la emergencia de la que en su momento fue llamada gripe aviar en 2006, se comenzó a trabajar a partir de elementos de la OMS en planes de contingencia. Inclusive el sistema de alertas que está siendo utilizado en este momento, el cual nos ha llevado al nivel 6. Porque se desarrolla un fenotipo adaptativo ahí, que es el que predispone a esas enfermedades. Y de eso deberíamos de tener. Es importante también entender, al respecto de tu pregunta, que la situación que estamos tratando en este momento, al igual que la crisis financiera, es una situación que no se ha originado en el país y que nada tiene que ver con otras circunstancias. Y a propósito quiero aprovechar la oportunidad para decirle que estamos en este momento también ante la presencia de enfermedades como dengue. Hay dengue, ¿verdad? Y esto es algo bien importante. Probablemente el diagnóstico diferencial en este momento para hacer no es entre influenza estacional e influenza H1N1. Lo que tiene que establecerse es si estamos ante una enfermedad febril y cuál es su origen. Donación de aquellas medicinas como el tratamiento Tamiflu se llama. En este caso ya estaba en el mercado negro y no concreta, y había sido recién. Bueno, mira, tenemos que ser también claros en una cosa. Estamos improvisando. Las actuales autoridades tienen 16 días de estar en sus funciones. No podemos valorar sobre ciertas cosas que han sido heredadas definitivamente, porque, por ejemplo, esta situación, yo estaba en una entrevista con el antiguo jefe de epidemiología y entonces dijo en ese momento que tenían disponibilidad de 1000 dosis. Ustedes, como conocedores, como especialistas, ¿recomiendan el cierre de las escuelas antes de evitar
que la situación se desborde? Y yo iría más allá, no solamente el cierre, también importante es el tiempo durante el cual tiene que permanecer cerrado. En mi opinión, el tiempo de este cierre debería corresponder a por lo menos 2 periodos de incubación. Sí. Estamos hablando entonces de 14 días mínimo.